Bienvenidos chicos al sexto episodio de Fantasy Fever. Hoy como siempre me acompaña Diego Morales. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Camisetón guapo el que llevas hoy, ¿eh? Sí, vamos a ver si, no sé, invocamos la buena suerte y tenemos una semifinal próspera. Y también como siempre Josep de Tena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Que bueno, aunque no tenemos día de clubes, también camisetón el tuyo. Ojalá estuviera Granada el Mundial de Clubes, ¿eh? Con Psycho, me bajo con el micro, brutal, camisetón. Y bueno, este programa como siempre hay que estar agradecido a Mundo Deportivo y a Fivers, que gracias a ellos, a la red social de fútbol del momento, podemos estar aquí haciendo un programa para vosotros cubriendo toda la última hora del Fantasy del Mundial de Clubes. Recordad que en Fivers podéis seguir toda la última hora de este Mundial de Clubes y de todo el mundo del fútbol, que tenéis que estar registrados para poder optar a todos los premios que estamos jugando gracias a Mr. Fantasy y que tenéis los enlaces en la primera línea de la descripción y en el comentario fijado. Además de que, bueno, si os pasáis por nuestros perfiles encontraréis sorpresas Fantasy que os vendrán bien para estas semifinales que se nos avecinan muy prontito. Pero claro, antes de hablar de las semifinales, lo que tenemos que hablar es hacer un poquito un repaso de lo que hemos vivido en estos maravillosos cuartos. Así que, Josep, ¿con qué empezamos? Vamos con el Madrid de Xabi Alonso, que ya podemos decir que ha cambiado el equipo. Al menos en mi opinión, se nota un equipo muy trabajado, a diferencia del de Ancelotti, que tenía otras armas, el poder de la amistad, llamadlo como queráis. Pero la cosa es que ganó títulos y es uno de los mejores entrenadores de la historia del Madrid. Y con Xabi Alonso estamos viendo esa presión tras pérdida contra un Dortmund que sí, de nuevo, tampoco es el rival más exigente. Ahora sí que van a tener la prueba de fuego contra el PSG. Pero claro, es que el Madrid se te planta minuto 40 con el 2-0, parece que el partido ya está finiquitado y de repente vuelven los fantasmas un poco de que se te va todo de la mano. Hausen, una expulsión bastante estúpida, por decirlo de alguna forma. Él ya ha pedido perdón, es consciente. Pero claro, o sea, se expulsa, no va a jugar contra el PSG. Probablemente volvamos a ver a Asensio, que no estaba jugando ya desde sus dos errores. Y Courtois tuvo que volver a salvar al Madrid. La mano que saca es que se está ganando el título para mí de mejor portero de la historia. Ya podemos entrar en debate que otros hay, pero es que lo de Courtois lo estamos normalizando porque lo vemos cada fin de semana. Pero es que es muy bueno y es el típico portero que quizá le chutan una o dos y aparece en el momento que importa, porque el chute de Savitzer era gol. Una volea casi desde el punto de penalti que iba ajustada al palo. Lo de Courtois fue tremendo, pero el Madrid yo creo que va a poder plantarle cara al PSG, aunque todavía le falta mucho rodaje y Xabi Alonso no puede quitar fantasmas de la época de Ancelotti en 4 partidos. Vamos a ver ahora qué pasa en las semifinales, que yo creo que es evidente que va a ser el rival más difícil con el que se va a enfrentar en este torneo. De hecho, yo creo que todas estas sensaciones de evolución de equipo creo que hubieran pasado exactamente igual quizá en una pretemporada de Estados Unidos, en un mes de julio. Pero claro, ahora te estás jugando un torneo y, por ejemplo, ahí pues el nombre de un Gonzalo, que quizá pues marcas 4 goles en una pretemporada y sí que cobras un poco ese peso o esa relevancia, pero lo haces en un Mundial de Clubes. De momento eres el pichichi de la competición y parece que ahora mismo pues el Real Madrid tiene una alternativa en la delantera que veremos a ver si va a poder ser una realidad durante toda la temporada o se ve una vía cesión, que vamos a ver un poco ahí lo que se decide. Yo sí que estoy de acuerdo que obviamente este Madrid ha cambiado y de forma positiva que sea en un torneo así, aunque vamos a ver esa piedra como es el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Y yo, programa tras programa, tengo que destacar el mismo nombre, Arda Güler. Yo estoy enamoradísimo de él. Yo tenía muy claro que tenía que ser, no por hacer la comparativa, porque obviamente no son los mismos jugadores, pero todo lo que era Modric, todo lo que era Kroos, ese jugador que le diera sentido a cada acción de ataque del Real Madrid, era lo que necesitaba este equipo, al menos la temporada pasada. Obviamente otras cosas, como solidez defensiva, que los de arriba fueran a presionar bastante más, pero que hubiera una persona que dirigiera el juego del Real Madrid, es lo que está haciendo ahora mismo Arda Güler, y lo que estamos viendo es que Xabi Alonso lo tiene claro. Se va a equivocar, pero para corregir y para mejorar tiene que estar jugando y parece que ya es un fijo del Real Madrid. Totalmente de acuerdo con todo lo que habéis ido describiendo. Desde luego el partido de Arda Güler es soberbio, uno más en este Mundial de Clubes. La primera parte del Madrid, avasalló al Borussia de Dortmund, que sí que, creo que no nos deben engañar los minutos finales. Fue un equipo flojo, como lo fue la Juventus. Y recordemos que sufrió incluso con el Mamelodi Sundowns, nuestro queridísimo. Es decir, de momento
falta todavía pues esa prueba de fuego para el Real Madrid de un equipo que no tenga nivel tercera ref. Vamos a ver qué pasa con el PSG. Y como decía Josep, lo de Thibaut Courtois Iscariote, que me gusta llamarle a mí, es espectacular y yo creo que ya se erige como el mejor portero de la historia, que es mucho decir, ¿eh? Nosotros que hemos visto pues incluso porteros nacionales, a Casillas, a Valdés, hasta a Buffon en el ámbito internacional, es que yo creo que la importancia y el impacto que tienen las paradas de Courtois en el resultado final y ese valor gol del que se habla muchas veces, es que es impresionante. Es que a pesar de todo, a pesar de que el Madrid dominó, el partido lo acaba salvando Courtois. Digo lo de Thibaut Courtois Iscariote porque una más. De Bruyne, el Atlético de Madrid, Asensio, al cual deja totalmente vendido en su primer error, si no recuerdo mal, y el otro día Hausen. Es que cada vez que le ponen un micro a Courtois sube el pan, no tiene ningún problema para atizar a sus compañeros. Hasta los youtubers, no sé si lo visteis, o instagramers o creadores de contenido. Tiene para todos. Yo tengo que decir que me gusta que no se calle las cosas y le ve buen tío en cuanto a redes sociales y todo, siempre está interactuando. Y oye, pues tiene su opinión y hay que respetarla. Y si quiere meter palitos, yo creo que Hausen es consciente del error que tuvo, Asensio también. Y bueno, yo creo que les viene bien porque al final sí que hemos visto en este nuevo fútbol moderno como los más jóvenes ahora tienen como muchos galones y tú hablas con cualquier futbolista que sea más veterano y te dice, yo cuando tenía 20 años, vamos, me trataban pues como lo que era, un joven que acaba de llegar y ahora ha cambiado totalmente. Y hablando del Madrid, os lanzo la pregunta. Si Mbappé ya está al 100%, que yo creo que sí, con ese gol que marcó, y después tenemos a Gonzalo, que está tocado por una varita, que de nuevo vuelve a marcar gol, se te queda solo en el área, que es que lo está haciendo muy bien, ya no es suerte que pueda rematar solo, es que se genera los espacios. Yo, sinceramente, me esperaba mucho más de Vinicius, y si hay que sentar a alguien de arriba, le sentaría a él. Pones a Gonzalo de referencia de 9 y Mbappé, que tenga un poco esa libertad que tanto le gusta, y vamos, yo vería al Madrid mucho mejor así, aunque yo tengo claro que Vinicius va a volver en algún momento, pero este Mundial de Clubes no lo veo. Yo sigo siendo partidario de la dupla Vinicius-Mbappé. Creo que obviamente ya es una realidad que Rodrigo ahora mismo parece más fuera que dentro, porque al menos en el 11 no lo estamos viendo y el otro día tuvo unos minutos muy residuales que luego al final le salieron caros al Real Madrid. Pero soy de la partida que piensa que Gonzalo, por muy bien que está haciendo las cosas, no me parece que vaya a tirar la puerta tan abajo de poder sentar a lo que viene siendo un Mbappé o un Vinicius. Sí que es verdad que tuvo bastante sentido el hecho de que este último partido también continuara Gonzalo, porque el propio Xabi Alonso lo dijo, de que Mbappé seguía fuera de esa forma o ese rodaje, y creo que es un mensaje que he estado viendo en redes sociales, que yo también comparto. Y es el tema de lo más importante que está lanzando Xabi Alonso con Gonzalo. No es el tema de que Gonzalo esté haciendo las cosas mejor o peor, sino juega el que mejor está físicamente, el que también está rindiendo, me da igual el nombre, y que eso al final me parece que también está dando un poco pie a que futbolistas como Fran García, Tchouaméni, que han sido muy discutidos durante esta temporada, pues estemos viendo un buen nivel de ellos en este Mundial de Clubes y digamos, bueno, Xabi Alonso se nota un poco la mano, se está notando cómo está cambiando el grupo, y que con el tema de Gonzalo puede ser la mayor estrella del mundo, que si no estás bien, no te toca jugar, y oye, luego tienes que jugar 20 minutos, tienes que jugar 25, tienes que jugar 10, lo tienes que aceptar y me tienes que dar el mejor de los rendimientos. Pero sí que en este punto considero que si ya lo ve Xabi Alonso bien a Mbappé, que además creo que con el morbo del Paris Saint-Germain lo va a ver bien. Además de que creo que el jugador no creo que se quiera perder ese partido después de que el Paris Saint-Germain haya ganado la Champions sin él esta última temporada. Yo creo que lo tenemos de nuevo en el 11 y yo a Vini no le veo que esté en el banquillo. Yo creo que sería si realmente se diese, vamos, si Gonzalo juega, ya sea por Vinicius, ya sea por Mbappé, sería un puñetazo en la mesa de Xabi Alonso tremendo en cuanto a personalidad. Lo digo porque si por lo que sea el PSG se adelanta en el marcador, si tiene una primera parte donde domine y donde el Madrid no consigue marcar, pues seguro que todos los defensores de Gonzalo a lo largo de este Mundial de Clubes se le iban a echar encima a decir cómo puedes tener en el banquillo a una de las superestrellas del equipo. Es verdad que Vinicius se le ve sin esa chispa de la liga, de jugador desequilibrante, de jugador regateador, de jugador que tiene ese reprise ahí, que llega hasta línea de fondo y te pone un centro prácticamente que es gol.
pero aún así, pues suma. Y Mbappé, que pesa 5 kilos menos, ya ha estado prácticamente en cama, el otro día te mete un boleón espectacular, te hace un regate casi marca, es decir que un Mbappé al 25% sigue siendo un Mbappé. Entonces lo veo complicado, más el tema morbo, el tema, no sé si venganza por ese título que ganan una vez que él se fue a Sevilla y perdió su silla, pues ahí estará también, ¿no? Y sumará. Lo ha comentado Carras y había que decirlo, Fran García, que con Xavi Alonso y el cambio de sistema es otro futbolista, al igual que quizá también con Tchouaméni, que hemos visto un gran cambio. Yo creo que ahí hay mano de Xavi Alonso. Y lo bueno de Fran García es que le ha dado mucho poder de negociación al Madrid. ¿Por qué? Porque tenías a Mendy y a Fran, que parecía que ninguno de los dos servía. Tenías que fichar a Álvaro Carreras, que sí ha sido canterano, pero el Benfica te iba a hacer pasar por caja. Y ahora es oye, Benfica, si me lo vas a poner muy complicado, tenemos aquí a Fran García, que puede ser titular. Y oye, quizá ya no es tan imprescindible ese fichaje, aunque yo creo que le vendría bien al Madrid para tener ahí otra alternativa. Pero yo creo que Fran García se postula como lateral izquierdo, carrilero, titular del Real Madrid. De hecho, yo creo que, por ejemplo, ahora mismo, como está la situación del cambio de sistema del Real Madrid, creo que la inversión de Álvaro Carreras sería un auténtico error por parte del conjunto blanco. Total. Más que nada porque aunque Álvaro Carreras puede rendir muy bien ahí, creo que con la oportunidad que tiene de Miguel Gutiérrez, que todos sabemos que rinde mucho mejor en línea de tres centrales y sabemos la oportunidad de mercado que tiene el Real Madrid, es decir, si Xabi Alonso ya tiene claro que este cambio va a ser para su Real Madrid, me parece que entre pagar 10 millones por Miguel Gutiérrez, o creo que incluso la operación podría salir por algo menos, a 50 millones por Álvaro Carreras, me parece que... y sobre todo también porque podrías hacer un poco un golpe encima de la mesa de... Durante la negociación que hubo con Álvaro Carreras, parecía que no había ningún otro club interesado en pagar ese tipo de cantidades por el lateral carrilero. Yo no digo que eso no lo pueda llegar a valer, pero sí que es verdad que al final puedes sacar un poco otra vez ese gen de club grande y decir, vale, tú me has puesto las cosas difíciles, no me has querido hacer el favor o un poco de hacer la negociación por la cantidad que quería, me he movido, has complicado el punto al chaval. Es verdad que esto se podría considerar también de que el club podría dejar tirado a Álvaro Carreras, pero creo que también es la realidad de que tras este mundial ves que Fran García es más que válido porque en un cambio de contexto es muy buen jugador, pues quizá Mendy en ese apartado de carrilero puede tener más carencias porque es un jugador que quizá en línea de 4 te cumple mejor porque defensivamente tiene grandes características, pero quieres explotar cosas ofensivamente. Tienes a Miguel Gutiérrez a tiro de piedra y creo que es una mejor operación, repito, por la idea que parece que Xabi Alonso va a tener en este Real Madrid. Totalmente. Yo creo que los cuartos tienen dos muy buenas noticias económicas para el Real Madrid. Una, que pasa a semifinales y se lleva la pasta gansa del Mundial de Clubes, cosa que ya intuíamos un poco cuando veíamos el cuadro. Y por otra, el Superior Player of the Match, como decimos en contexto Mundial de Clubes, para Fran García, que parece que te va a permitir ahorrarte los milloncejos por Álvaro Carreras. Así que yo estoy con vosotros. Yo creo que hay otras opciones, incluso tipo Miguel Gutiérrez, muy por encima de Carreras, que es verdad que se borró un poquito también del Mundial de Clubes, yo creo que también con un ojo puesto en Chamartín. La realidad del Madrid es que ya está en semifinales, tiene su prueba de fuego, la más complicada que le podría haber tocado, pero la realidad es que como consiga ganar al PSG, recordemos que esto es como, un mundial al fin y al cabo, es un partido único, puede pasar de todo. Y yo creo, obviamente, que el que se plante de PSG Real Madrid en la final es el favorito. Y hablando del equipo de Luis Enrique, que se enfrentó al Bayern, oye, yo me esperaba al PSG bastante más superior al Bayern y por momentos, lo estaba comentando el partido, que lo veía 50-50. Como que era un poco idas y venidas, que el Bayern incluso podía llegar a meter gol. Al final apareció una genialidad de Doué, que marcó un muy buen gol, el típico que parecía que iba a la escuadra larga a altura muy alta. Pero no, le cambió a Neuer, que estaba haciendo un partidazo, el chute cruzado, rasito. El alemán ni la vio y eso que estaba haciendo un partidazo tremendo. Y también tenemos que comentar ahora, iremos hablando de todo el partido, la lesión de Musiala, que por suerte, dentro de lo que cabe, pintaba muy muy fea. Se hablaba incluso de lesión de un año. Algunos decían que ya se le había acabado la carrera, ni mucho menos. En principio apunta a 4 o 5 meses para volver. Yo creo que hasta que no esté al 100% serán unos 6-7 meses. Pero la verdad que fue dura de ver y también tenemos que hablar, ahora lo comentaremos, del tema Neuer-Donnarumma, la crítica que hubo. Bueno, hay bastante que gestionar de este partido.
Yo lo primero que quiero mencionar es que la buena noticia yo creo es el tema de Musiala, que no haya sido una lesión de tantísimo tiempo como se esperaba, porque tú ves eso y dices va a estar un año fuera de los terrenos de juego, y bueno, luego ves por lo menos las primeras informaciones y te quedas un poco más tranquilo de que te pones a pensar de que puede estar de nuevo en noviembre y dices tú, bueno, no está tan lejos. Entonces, bueno, para la situación que se vivió en el propio terreno de juego, que mismamente vimos a Donnarumma y vimos a muchos compañeros y rivales afectados por la lesión, es una buena noticia, entre comillas. Y luego, obviamente, lo del tema del Paris Saint-Germain, que yo creo que ha sido el favorito y es el favorito de este torneo. Pero, ojo, porque ya hemos visto que contra el Bayern de Múnich no fue la versión totalmente aplastante que mucha gente podía imaginar. Ya lo vimos contra Botafogo, que un día lo puedes tener y lo puedes perder también en el encuentro. Y a mí me parece que entre perder el tema de Pacho, también que el Madrid va a perder a Huse. Es verdad que luego el Paris Saint-Germain también tiene la baja de Lucas Hernández por esa también expulsión. Va a ser curioso cómo van a afrontar ambos equipos las bajas en defensa y cómo creo yo que precisamente creo que eso le puede hacer mucho daño al Real Madrid, porque creo que Hüseyin estaba siendo importantísimo y que para la salida de balón creo que ya Dembélé en el siguiente partido va a ser titular. Ojo, cuidado lo mal que lo puede pasar ahí el Real Madrid. Y creo que sobre todo la principal prueba de fuego no es que un Arda Güler, Bellingham, Mbappé, Vinicius aparezcan, te haga el partido, estén rodando bien como están haciéndolo, sino que un Madrid pueda, sin un Hüseyin, que era la gran novedad defensiva de esta temporada, porque Alexander Arnold al final no me parece que sea esa mejoría defensiva que necesitaba el equipo. Vamos a ver un poco cómo puede cubrirse defensivamente ante el mejor equipo de Europa. Totalmente, sí. Han llegado a esta batalla mermados por la anterior y fíjate que realmente las expulsiones se producen casi al final del partido, ¿no? Todas son... bueno, la de Lucas me parece totalmente evitable y un poco controvertida también. La de Pacho y la de Hausen son indiscutibles, pero como digo, creo que totalmente innecesarias. A ver esos huecos, cómo se ocupan y de qué manera se ven afectados. En cuanto al PSG y a esa falta de dominio aplastante a lo mejor sobre el Bayern que se podría esperar, o no sé si aplastante, pero sí que el PSG que fuese más, pues eso, la máquina de presionar, recuperar y dominar que vimos en Champions, yo creo que el Bayern fue un muy digno rival, que el partido se pudo decantar para cualquiera de los dos lados y que quizás al PSG sí que se le están viendo ya esas hechuras de campeón más resultadista de en un partido que puedes perder, como le pasó a Luis Enrique la temporada pasada, de dominar partidos en Champions y luego acabar siendo eliminado, pues aquí se está produciendo lo contrario, porque yo creo que no habría sido ninguna locura que de repente pues los goles que le anularon al Bayern por fuera de juego hubiesen estado un pasito más atrás y estuviésemos hablando de un rival distinto para el Real Madrid en estas semifinales. Entonces yo desde aquí me encomiendo a Lucho, me encomiendo a Us y espero que por fin tengamos un rival para eliminar y borrar al Real Madrid de este Mundial de Clubes, porque estoy viendo que como ganen el Mundial de Clubes, están diciendo que la temporada está más que salvada, porque ahora que el Mundial de Clubes vale más que la Champions de repente. Mi miedo es que el Madrid se ponga precisamente en modo Champions y que a pesar de que a priori creo que el favorito sería el PSG, pues aparezca la Almudena, empiecen a resonar los tambores del Bernabéu en la distancia y tenemos a Madrid que en la final sin duda sí que sería favorito. Y con respecto a la lesión de Musiala, como comentaba Josep, el tema Neuer, no sé cómo entró ahí la cosa, con un Neuer muy ofendido porque Donnarumma no se acercó en el momento a interesarse por Musiala. Yo creo que Donnarumma estaba totalmente en shock y que no estaba haciendo películas, vamos, que realmente se sintió así, porque yo creo que él tuvo prácticamente que escuchar o que sentir que algo no iba bien ahí y que no supo reaccionar de mejor manera. Así que estaba leyendo ahora en el teléfono que luego, una vez terminó el partido, sí que intercambiaron mensajes, parece ser, en caliente con Musiala, pues como debe ser, ¿no? Neuer está siempre ahí a la que cae también, ¿eh? Que lo de Neuer, siendo portero, además, no. A ver, entiendo que puedas estar
triste y dolido por lo de Musiala, que ha arrastrado muchas lesiones, ahora volvía, le iban a dar el 10, es tu mejor jugador y de repente se va a perder casi toda la temporada. Pero vamos a ver, es que Neuer, entiendo el punto de que Donnarumma no fue a ver a Musiala cuando estaba en el suelo, se quedó apartado casi prácticamente llorando, pues le impactó, no estaba pasando de Musiala. Y Neuer dice que ahí se acercó al italiano y le dijo, oye, acércate a ver cómo está, ¿no? Hasta ahí te lo puedo comprar, pero es que después te dice que es culpa de Donnarumma por asumir la lesión de Musiala. Que como va el balón, asumiendo que, bueno, yo voy fuerte y puedo partirle la pierna. Yo no lo veo nada así. Además, a Neuer le están recordando una jugada del final del Mundial de 2014 que un poco más y le rompe la mandíbula a Higuaín con la rodilla. Y tampoco le echaría la culpa ahí a Neuer. Tú, que bueno, no hablaremos de que esa jugada era penalti, pero sin entrar en eso, todo el mundo tiene que ir fuerte al balón. Es un deporte de contacto. Y si tú no tienes maldad en tu entrada y no tienes intención de hacer daño, que es el 90% de los casos, puede pasar. Es una jugada fortuita, da mucha pena porque encima es Musiala, que es un gran jugador y a todos nos gusta verle. Pero lo de Neuer, siendo además portero, que debería entender más a Donnarumma, yo creo que habló desde la rabia y del enfado y me pareció un ataque bastante feo. Para jugada criminal de Neuer, la que se come y le marca el gol Joselu en la Champions. Esa sí que es criminal. Después de un partidazo, ¿eh? Porque en el Bernabéu aquel día era el MVP del partido y al final terminó siendo el villano. Siempre o héroe madridista. Yo, sobre el tema de la polémica de Neuer y Donnarumma, al final creo que lo he dicho en el momento que he hablado, de que al final Donnarumma creo que hay que quedarse con esa parte en la que él también se derrumba y ve el daño que ha producido. Creo que al final, si tú te pones a mirarlo, no creo que fuera teatro ni creo que fuera una interpretación para quedar bien. Creo que al final cualquier compañero de profesión eso te toca, y considero que incluso los que estábamos viendo el partido o la gente que luego empezó a ver las imágenes te dejó mal cuerpo. Por lo tanto, me parece que al final es un calentón de Neuer que es habitual en él. Pero bueno, no me parece que vaya más allá, porque me parece que siempre considero que la mala intención en el mundo del fútbol se nota, se percibe en la cara del adversario, en también dónde estás poniendo la pierna, dónde estás haciendo. Y no vi yo a un Donnarumma haciendo un movimiento de WWE cayendo encima de la rodilla posta. Entonces me parece que todo se desmedió un poco en el contexto de una lesión grave y que estabas tú también, pues bueno, fuera de sí, porque no te gusta que un compañero vaya a perderse mucho tiempo de competición. Y para cerrar este lado del cuadro, este PSG-Bayern, hemos hablado antes de Fran García y hay que hablar de Don Achraf Hakimi, que para mí se está postulando como uno de los mejores laterales del mundo. Y sí, se llevó todo Dembélé por marcar ese gol que sentenciaba, que sí, Balón de Oro. Yo me quedo con Hakimi, que con 2 menos el lateral se vaya de 3 o 4 en la banda de la forma que lo hace para asistir a Dembélé. Me parece una locura, creo que está a un nivel espectacular y se está hablando muy poco de él, sinceramente. Al igual que de Fran García, creo que hay que poner en valor sobre todo los laterales que tienen este poder ofensivo, porque benefician mucho al fútbol. Nada, yo me quedo con que, al margen evidentemente de que Dani Carvajal esta última temporada no ha podido estar, y aunque yo soy muy de Jules Koundé, me parece que Hakimi es el mejor lateral derecho del mundo, sin ningún tipo de duda, y más justificando el contexto de la temporada que se ha hecho el Paris Saint-Germain, que siempre pasa un poco lo mismo, equipo dominador de Europa, pocas posiciones hay que no tengan a los mejores jugadores del mundo, porque básicamente han sido los que mejor han rendido. Iba a hacer justo el mismo comentario. Me parece que, con permiso de Carvajal, es el mejor lateral del mundo. Y bueno, esa coincidencia con Carvajal también en el Real Madrid, ¿no? Es decir, si no hubiese existido un Dani Carvajal, probablemente este Achraf sería el delantero titularísimo en el Real Madrid. A mí me parece una auténtica pasada, por lo que, vamos, ya no solo por lo que aporta en defensa, sino sobre todo por lo que aporta en ataque. Es que se ven jugadas, hay una jugada que no llega a rematar, pero es que cruza una diagonal desde el lateral derecho y acaba en el otro palo. O sea, acaba a punto de rematar un centro lateral, no recuerdo de quién. Es impresionante, o sea, es un pulmón, y luego pues es que no es ningún tuercebotas. O sea, técnicamente es espectacular y todo lo que suma, tanto goles como asistencia. Creo que en Champions marcó en todos los partidos finales, ¿no? O sea, fue una cosa impresionante. Y lo que dice Carras, para mí ahora mismo, con Carvajal sentadito en el banquillo, es sin duda el mejor lateral del mundo.
Precisamente es lo que decís, que si no está en el Real Madrid siendo ese mejor lateral del mundo es porque estaba Carvajal, que seguirá estando al 100%, yo estoy seguro, después de la lesión, que me parece un lateral también de los mejores del mundo con Koundé. Pero bueno, hablando ya Madrid, PSG, Bayern, equipazos europeos, nos vamos al otro lado del cuadro, que a priori era más tranquilito, pero se ha quedado una semifinal variopinta, un poco curiosa. Chelsea-Fluminense, el equipo brasileño que ya llegados hasta este punto a mí me encantaría verlo en la final. Creo que no tienen nada que hacer contra PSG o Real Madrid, pero ya que estamos, creo que el Chelsea tampoco plantaría demasiada cara. Entonces yo voy con el equipo brasileño. Ha sido muy bonito que al menos uno de esos 4 esté llegando tan lejos, porque claro, tú ves el cuadro que se nos había quedado en octavos y planteabas un Inter que se suponía que tenía mucho más nivel finalista de Champions contra Manchester City renacido. Era un partido también de lo mismo europeo, pero que era muy atractivo. Y también hay que comentar el hecho de que las personas que compraron entradas para las semifinales, la primera esta del Chelsea-Fluminense, les costaron $437 y a día de hoy valen $13. O sea, yo llego a ser ese comprador y bueno, mira, ya tengo mi entrada, ya la pagué y no puedo hacer nada, pero me daría muchísima rabia. Y yo creo que habla un poco también del poco interés que ha habido por algunos partidos atractivos, pero no con tanto nombre en Estados Unidos. Quizá en otro país no hubiera sido así. Y también el hecho de que es un Chelsea-Fluminense que a lo mejor podría haber sido un partido de octavos perfectamente. Que yo creo que lo que pasa es algo que que yo comento también varias veces en estos programas, y es siempre la sensación de que el ambiente de que esto parece un torneo de pretemporada está siempre presente. Entonces, cuando hay un partido que no te interesa, pues pasa lo que pasa. Porque, por ejemplo, aunque tengamos ya el término mundial, esto no estaría pasando si de repente una selección revelación estuviera llegando lejos en un torneo de mundial de selecciones. Creo que eso llevaría mucho más el interés de lo que quizá ahora mismo le está pasando a Fluminense. Entonces, bueno, creo que muestra un poco la realidad, y creo que este Mundial de Clubes también ha demostrado de que pese a que es un torneo que también nos ha dejado grandes partidos, que parece bastante interesante en algunos aspectos, también hay otro tipo de carencias, sin olvidarnos también de la carga del calendario que es para, por ejemplo, el tema de los equipos europeos, el no haber terminado todavía la temporada, y hace nada salió el calendario, por ejemplo, de la Liga Española, donde un Real Madrid va a tener que jugar un martes de la primera jornada, y veremos a ver si todavía ese partido no se aplaza. Entonces, bueno, yo creo que este tema de la primera edición, que todavía pues hay gente a favor, gente en contra, a nivel de las entradas se puede ver de que todavía esta competición no está asentada, ni aunque le pongas un término como mundial, para que la gente le encante. Yo creo que, y hago un poco de spoiler a nivel de pronóstico que hagamos, creo que el Chelsea pasará, pero sí que es verdad que me da esa sensación de equipo que en cualquier momento se va a romper y que no le van a salir las cosas, porque aunque sigue teniendo jugadores muy diferenciales, este Chelsea que pueda llegar a una final de Mundial de Clubes le va a venir muy bien para el fair play, ¿vale? Porque con todos los gastos que acomete y sus locuras de fichajes ahora parece que lo que hizo hace no mucho de fichar 800 porteros, ahora va por lo mismo, de fichar a 800 delanteros en vez de formar un equipo, pero bueno, al menos económicamente a este equipo le va a venir bastante bien. Totalmente, sí. Yo creo que tenemos una semifinal, bueno, se podría decir descafeinada, pero ya que estamos, puede ser interesante. Yo sigo todavía dolido por la final de Conference, así que voy a apoyar a Fluminense. Por cierto, se nos ha caído por el camino el Al Hilal. Ya lo siento por la norma semanal, porque nos hemos tenido que comer un jugador de fantasy de ese equipo, aunque apoya un poquito la teoría que postulamos sobre la Liga de Camellos, en contra de las opiniones de CR7. Y aprovechando que es un Chelsea Fluminense, yo quería pediros que me dieseis un minutito para repasar la carrera de un jugador que ahora mismo viste la casaca del equipo carioca, pero que también pasó por el Chelsea, campeón de Champions, que es, pues, no otro que Thiago Silva. Thiago Silva, que ahora mismo es capitán general del Fluminense, que es el equipo de su vida porque él es nacido en Río de Janeiro, además. Él comenzó en clubes modestos de Brasil, pues en tercera división, en Rio Grande do Sul. Después debuta como profesional con el Juventude y destaca tanto que lo ficha el Porto. Se va para Portugal. Pero comienza a tener muchas lesiones y sobre todo, que esto la verdad que yo no lo recordaba,
problemas respiratorios. Tiene problemas en el sistema respiratorio y la falta de continuidad hace que le cedan al Dinamo de Moscú. Claro, tienes problemas respiratorios, te vas a Rusia, pues con el frío se le agrava, agarra una neumonía tremenda y dice, mira, yo me piro de aquí, se vuelve a Brasil, vuelve al Fluminense, esto es en 2006, con el equipo totalmente en crisis, consigue ganar la Copa de Brasil, son subcampeones de la Libertadores y bueno, se convierte ahí ya sí, en esta primera etapa en Fluminense, en una leyenda del club. Se marcha a Europa, o vuelve a Europa, mejor dicho, homenajeado en su tierra, y en 2008 firma por el Milan, que yo creo que es el primer Thiago Silva, al menos que yo conozco, ¿no? Con esa camiseta roja y negra del Milan, y comenzamos a verle en Champions, y bueno, conocemos al central en el que se convirtió, ¿no? Ahí recuerdo yo En mucho 2000 a un Barça que intentó fichar, o se quionaba mucho por Thiago Silva, pero luego no se daba nunca ese fichaje por el tema de que se hablaba de que en las grandes noches no funcionaba, de que era un central muy pecho frío, de que incluso luego se borraba él a propósito de partidos importantes porque a nivel tensión no podía o que no lo llevaba bien. Pero incluso en ese momento donde el Barça tenía a Piqué, a Puyol, y incluso con sobre todo en la búsqueda luego del sustituto de Puyol, Thiago Silva fue un jugador que sonó mucho y que parecía que podía haber sido una inversión en la que, pues ahora con el tiempo y viendo todo su recorrido de carrera que ahora comentará, pues no hubiera estado nada mal en Can Barça. Totalmente, no, era un central cuyo caché empezó a subir y de hecho en 2012 el PSG precisamente pagó 42 kilos por él de aquel entonces y forma en la zaga del conjunto parisino. En el 2014 es el capitán también de la Canariña en el Mundial aciago, ¿no? de Brasil, por aquel 1-7 fue, ¿no? contra Alemania. Se han hecho virales en redes sociales estos días varias arengas en el vestuario de Fluminense de Thiago Silva, donde recuerda que justo después del Mundial y de la debacle, ¿no? Al fin y al cabo, aunque llegasen a semifinales de Brasil por esa paliza que le mete la selección germana, él, justo en la pretemporada con el PSG, pierde a su padrastro, que debió ser un poco su mentor, y él lo dice, ¿no? Son sus palabras, quien hizo al Thiago Silva que ahora es. Entonces se vio bastante afectado por esto, pero también, pues dentro de su carácter, ¿no? Resiliente, ese adjetivo que está tan de moda desde hace unos años, pues fue capaz de superar las adversidades. En 2020 con el Chelsea consigue ganar la Champions. Además, ojo, que Thiago Silva ya es campeón del Mundial de Clubes porque lo ganó con la camiseta del Chelsea, en esa versión obviamente previa a lo que tenemos ahora. Y en 2024 regresa a Fluminense un poco a lo Cazorlita, es decir, vuelvo al equipo de mi vida, quiero no venir aquí a arrastrarme y a pasearme, no, vengo aquí a sumar, a ganar, y creo que está siendo muy, muy emocionante este Mundial de Clubes en contexto fluminense y en contexto Thiago Silva. Así que por lo emocional, aunque luego hablaremos en la porra, a mí el corazoncito me tira un poco a Fluminense y a Thiago Silva. Yo también soy muy de Thiago Silva porque, bueno, yo soy del 2001, prácticamente desde que empecé a ver fútbol estaba ahí Thiago Silva. Es como ese típico jugador que crees que nunca se va a retirar, por desgracia ya está llegando al final de su carrera, pero lo que tú dices, lo está haciendo muy dignamente. A mí es uno de esos jugadores que me transmite fútbol, liderazgo, me gusta mucho. Y hay que recordar también eso que has dicho, que si el PSG llega a la final, Thiago Silva se enfrentaría al equipo parisino, que recordemos que tienen muy buena relación. Llamó al Khelaifi le dijo, ojalá hubieras ganado tú también esta Champions con nosotros. O sea que hay muy buena relación ahí. Y hablando otra vez de la semifinal, volviendo un poco atrás, hablando claro y conciso, si se planta el Chelsea y el PSG en la final, tenemos al campeón de Conference contra el campeón de Champions, que no está ni al nivel de la final de la Supercopa de Europa. Entonces, bueno, sí que es cierto que el Chelsea yo creo que es más que el campeón de la Conference, creo que tiene mucha más plantilla, como decía Carras, están fichando un poco a lo loco aquí, Todd Boehly, el estadounidense, hace lo que quiere, pero bueno, es lo que hemos dicho antes, a un partido puede llegar a pasar de todo, más en una final,
Así que, bueno, vamos ya con las predicciones de estas 2 semifinales y a ver si acertamos alguna. Eso es justo lo que yo iba a decir. Digo, hemos hablado tanto ya de los cuartos y de una hipotética final. Vamos con los pronósticos de las semifinales. En el Chelsea-Fluminense yo voy a cambiar un poco, pero me quedo con el equipo londinense. Pues yo aquí como avanzaba. Además, la porra de estas semifinales va a ir totalmente con el corazón. Voy con los cariocas. Yo también voy con Fluminense. Thiago Silva y un equipo brasileño se merecen estar en esa final. No estoy valorando que Petro Neto va a volar en estas semifinales para también dedicárselo de forma emotiva, aunque no lo hemos hablado, para su amigo Diego Jota. La otra semifinal es Paris Saint-Germain-Real Madrid. Vamos a ver cómo afrontan los dos equipos esas bajas defensivas. Yo creo que va a hacer más daño el Paris Saint-Germain por esa baja de Hüsen, así que me quedo con el campeón de la Champions. Por mi estabilidad emocional en lo que queda de verano, espero que el PSG gane estas semifinales. Creo que el Madrid puede dar alguna sorpresa porque siempre lo hace, pero Luis Enrique les tiene la medida y va a ganar el PSG. Y recordar que para ver estas semifinales del Mundial de Clubes lo podéis hacer de forma gratuita en DAZN, que gracias a ellos y a Fiber están haciendo un pedazo de sorteo que quedan ya pues pocos días para que llegue a su fin. Y es que recordemos que en el perfil oficial de DAZN en Fibers tenéis la forma de poder ganar un abono DAZN Pro valorado en 300 euros para poder ver el fútbol toda la próxima temporada. Así que tenéis que ir al vídeo que está en el perfil de DAZN y comentar a un amigo, aparte evidentemente de seguir a DAZN en Fibers. Recordar que para hacer todo esto válido tenéis que estar registrados en Fiber, que es la red social de fútbol del momento. Y ahora llega otro momentazo porque tenemos el vídeo de Gonzalo, donde nuestro colaborador va a poner un poco en pie toda la labor de los equipos brasileños en este Mundial de Clubes. Ni River, ni Boca, ni Inter de Miami. En América manda la samba. ¿Quién dijo que el fútbol brasileño estaba muerto? ¿Quién dijo que no tienen nivel para competir con Europa? Si son hijos de la tierra del ritmo y el balón, si ellos fueron los que nos enseñaron a divertirnos con el fútbol y a sonreír en cualquier ocasión. Primero Botafogo dio la primera sorpresa de la competición, ganando al invencible campeón de Europa y convirtiéndose en el gran equipo revelación. Y el mismo día, Flamengo, que no se quiso quedar atrás, vencía con un aplastante 3-1 al ganador de la Conference League. Tanto Palmeiras, que eliminó a Botafogo en octavos, como Flamengo no han podido llegar a semifinales, pese a que se lo pusieron muy difícil a sus rivales. Sin embargo, en contra de cualquier guión, Fluminense se ha plantado entre los 4 mejores del Mundial de Clubes. Primero, con un partido histórico, dando una demostración de coraje y sacrificio, eliminando al finalista de la Champions League, y el pasado viernes, frente al equipo que venía de golear al gran Manchester City, sacaban la samba a pasear para eliminar al Al Hilal. Y hoy a las 9 no te lo pierdas, porque los cariocas quieren recordarnos que siguen siendo los reyes del mundo. Y ahora entramos de lleno en nuestra liga de Mr. Fantasy del Mundial de Clubes, donde en esta jornada de cuartos ha habido sorpresa, ya que como ganador estrenamos a F. Pardo. Enhorabuena por esos 102 puntos, haciendo un poco la primera victoria diferente a los Kimbo y Carlos, que han estado haciendo los dominantes de esta competición, en el que pues ha habido sorpaso, porque Carlos, ¿qué ha pasado? Carlos, tanto no te estás uniendo a nuestras normas que al final el peso de la responsabilidad te ha venido encima, y de momento tenemos a Kimbo, que encima ya tiene su corona de rey puesto, así que quiere ahí esa Nintendo Switch 2 con el nuevo Mario Kart. Así que bueno, vamos a ver ahí esa disputa, Carlos y Kimbo, que están a nada, a 5 puntitos. Y ahora ya entramos en una fase del torneo donde pues los cambios van a dejar de tener impacto, chicos. Totalmente, sí, se abre una nueva fase de la competición. Ya no hay equipos ilimitados de donde sacar recursos hasta debajo de las piedras. Ahora ya va a haber que elegir, y ahora sí que yo creo que la función del manager debe ser mucho más selectiva. Creo que hemos hecho otra vez un papel bastante digno, ¿no? En esta jornada. Has estado cerca de ganar la jornada, ¿eh? Por momentos estabas líder. Por momentos iba primero, sí. No quería hablar de mí, pero ya que lo mencionáis, he de decir que 2 cositas en contra de poder ganar la jornada. Una,
que vuelvo a ser masoquista y con la norma semanal nos hemos tenido que comer a un jugador con mala puntuación porque todos los jugadores que teníamos de Al Hilal, como no pusimos a Leonardo, han dado puntuaciones bajas. Y la otra es la corrección en la puntuación de SofaScore de Kvaratskhelia al día siguiente, cuando ya no había margen de maniobra. Dolió mucho, pero bueno, aún así, una buena posición. En la general todavía ya va a ser difícil, ¿no? Seguimos lejos de esas posiciones de Kimbo, Carlos y compañía que están a otro nivel. Pero bueno, creo que podemos estar satisfechos, ¿no? Diego roza el top 10, yo estoy rozando el top 20, vamos 13, vamos 22. Josep, directamente voy contigo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, ya mi equipo se ha quedado sin cambios. Yo soy más el clásico de voy con mi 11 a muerte, con un cambio como mucho. Me pasó factura al principio, parecía que remontaban, me está volviendo a pasar factura. Tomamos top 100, que oye, bueno, dentro de lo que cabe, tanta gente que hay en Mr. Fantasy no está mal, pero yo soy un tío competitivo y esto es un fracaso. Bueno, vamos a ver ahora para las semifinales cómo afrontamos nuestro equipo, porque recordad que nosotros de forma interna tenemos normas especiales y antes de conocer el jugador vetado por cada uno de nosotros, tenemos que ir con la sección de Diego Morales, en la que pues espero que esta vez, si quieres llegar a ese top 10, te hayas portado bien con los jugadores que podemos elegir. Qué bien me vas conociendo, Carras, que digo, yo creo que ya ha llegado a este punto, vamos a dejar de dispararnos a los empeines y vamos a intentar rascar algún puntito y ser competitivos. No, bueno, yo creo que es un buen momento para hablar de aquellos jugadores de los cuales se esperaba mucho en este Mundial de Clubes y todavía no han aparecido o han aparecido de forma testimonial. Entonces os voy a lanzar 4 jugadores, como de costumbre. La norma semanal será que entre nosotros tenemos, bueno, cada uno de nosotros, mejor dicho, tendrá que alinear al menos a uno de estos 4 jugadores y finalmente incluiré también un comodín. El primer jugador que quería recordar, del que quizás podríamos esperar algo más o podríamos haber esperado algo más en este Mundial de Clubes, sería Nico Jackson, viejo conocido de la Liga, por su paso por el Villarreal sobre todo, también por el Mirandés, me acordé el otro día que jugó Nico Jackson en el Mirandés, casi equipo de primera para la próxima temporada, una pena. Nico Jackson creo que ha sido un jugador con cierta relevancia, cierto peso en el Chelsea, lo vimos en la final de la Conference League, que tuvo también por ahí algún fallo importante y parece que no cuenta o que no va a contar para la temporada que viene para el conjunto londinense. Por lo tanto, este Mundial de Clubes podría haber sido un escaparate interesante para Nico Jackson. He leído que el Atlético de Madrid estaría interesado en contratar a Nico Jackson, si bien creo yo que a los rojiblancos lo de Jackson y delantero no le debería sonar muy bien como fichaje productivo, porque el pasito de Jackson Martínez por tierras madrileñas fue bastante desastroso. Y si la gente no lo sabe, los amigos de la media inglesa llaman a Nicolas Jackson Zapatitos Jackson. Si los amigos colchoneros están cansados de los fallos en su momento de Morata, esta temporada, pese a que Sorloth ha hecho grandes números, también le están reprochando bastante los numerosos fallos. Creo que no están preparados para tener a Nico Jackson como delantero de su equipo. Hay una en la final contra el Betis que tiene un control para marcharse solo y se mete un autopase hacia la nada impresionante. Pero bueno, yo creo que quizás lo que más le penaliza a Nico Jackson en este Mundial de Clubes es esa roja totalmente sin sentido, ese plantillazo a Ayrton contra Flamengo, que le deja fuera de la competición durante 2 partidos por esa sanción y ya no le hemos vuelto a ver. No sé si en las semifinales tendrá su oportunidad para callarnos la boquita. Desde luego será alineable de acuerdo con esta norma semanal. De hecho, antes de que termines con el bueno de Nico Jackson, he ido a buscar a ver cuántos puntitos lleva mi amigo. 9 en la primera jornada, menos 10 por la roja, es decir, sigue en negativo. Ojo, el primer jugador que nos da Diego, que apuesta fuerte. Es que un menos 10, Pero bueno, ahí tenéis, ¿no? Que es capaz de lo mejor y de lo peor, eso es capaz de lo mejor y de lo peor. Lo veréis en mi equipo, he de decir, Yo así de atrevido.
El segundo jugador al que quería hacer menciones, lo estáis esperando, ¿no? Tenemos ahí una lucha por el Balón de Oro todavía muy abierta y que va a traer cola, sería Ousmane Dembélé, que ya sabíamos que venía aquejado pues, de esos problemas musculares en el cuádriceps izquierdo. Él sabe, lo ha dicho en declaraciones, que es candidato, uno de los principales candidatos al Balón de Oro, que sabe que otros no están en este Mundial de Clubes y no pueden utilizar este Mundial de Clubes para reunir más méritos en ese currículum anual. Es verdad que si esta sección la hubiese hecho hace una semana, pues todavía con más INRI, pero el otro día apareció y fue determinante. La primera que tiene en un fallo de Neuer, la falla, y podía haber sido el gol ya que encarrilase el partido para el PSG, pero después mete un trayazo al larguero y creo que es incluso en la misma jugada, ¿no? Poco después, con la asistencia de Achraf, marca el gol, se lo dedica a Diogo Jota, muy buen gesto también por parte del Mosquito, y creo que es una oportunidad también de redención esta semifinal para y con el público y el aficionado blaugrana, tanto para Lucho como para Dembélé, por esas celebraciones, ¿no? Del cruce en Champions de la temporada de hace 2 temporadas. Yo creo que si ganan al Real Madrid, los culés estarán bastante contentos, tanto con Dembélé como con Luis Enrique. Así que Dembélé, jugador alineable para esta jornada para nosotros. Paso a otro candidato al Balón de Oro. A lo mejor aquí, bueno, podríamos debatirlo, pero buenos números esta temporada, en su primera temporada como merengue, de Kiki, de Kylian Mbappé, precisamente un ex del conjunto parisino que en este Mundial de Clubes, pues, se cagó, literalmente, se cagó con un virus gastrointestinal que le reventó. Se dice que ha perdido entre unos 4 y 7 kilos. Se le nota bastante más delgadito, aunque va recuperando. El otro día, lo mismo que con Dembélé, ¿no? Si hago la sección hace una semana podríamos tener más dudas, pero el otro día apareció, no como titular, golazo, súper estético, marca de la casa, regates ya que dejan ver que la explosividad sigue ahí, y yo creo que está listo para el morbo, para ese partido ante su ex equipo, campeón de Europa, que por fin ganó esa Champions, sin él. Al que tiene denunciado, por cierto, que no lo hemos comentado antes. Exactamente, eso también añade más morbo al asunto. Pues más allá de los pleitos y las luchas en los tribunales, tendrá una oportunidad para luchar en el verde. Y por último, y este sí que sí, creo que mucho más desaparecido, aunque el otro día aparece en los últimos minutos, le da a Xabi Alonso la oportunidad al menos de probarse, Rodrigo Goes, el brasileño, ¿no? Yo creo que lo de este tío es diferente, que probablemente sea, parece, todo apunta, una de las salidas en el mercado de fichajes. El Arsenal parece que está apostando bastante fuerte. Ojito con el Arsenal, Ojito con el Arsenal. Zubimendi, Rodrigo, el Arsenal se puede hacer un equipo interesante. También, Gyökeres que bueno, que va a tener bastante gol ahí arriba, y si ya dio guerra en Champions el equipo de Arteta la temporada pasada, ya vimos cómo le pasó por encima al Real Madrid, pues estaba montando un equipo muy fino. Cierro con el comodín. En este caso, bueno, más que un jugador que no ha aparecido, un jugador que ha desaparecido por sus fallos, los cuales pues le han relegado a la suplencia. Otro jugador más del Real Madrid para alinear, que sería Raúl Asencio. Otro dato más para Raúl Asencio: entra en el minuto 85 contra el Dortmund con la portería a 0 y le marcan 2 goles al Real Madrid. Es verdad que esta vez no salió en la foto, pero a mí me vale para mi campaña contra Asencio. ¿Jugará Tchouaméni de central en lugar de él? Y ya sería señalar a Asencio de manera muy clara. No lo sabemos. ¿Jugará Asencio de titular y saldrá en la foto con los 4 goles que le va a meter el PSG y le pintarán la cara? No lo sabemos tampoco, pero ahí está como comodín. Igual vuelve a hacer el partido de su vida, como todos aquellos que no se creyó en Liga y Champions la temporada pasada. Bueno, ya sabemos los jugadores que podemos alinear, o que al menos tenemos que tener uno. Yo creo que Verde y nosotros vamos a tener distintos, porque al final esta jornada Diego sí que se ha portado bien para poner jugadores diversos. Y ahora vamos directamente pues con nuestros equipos, que recordad que al final
Esto es en la liga de Fever en Mr. Fantasy, donde pues recordad que hay 3 Nintendo Switch 2 en juego y que pues todavía podéis entrar y competir, porque si ganáis por ejemplo la jornada podéis ganar créditos para poder jugar la siguiente temporada en Mr. Fantasy. Además, si pasáis por nuestros respectivos perfiles en Fever podéis encontrar sorpresas fantasy para poder canjear códigos, que eso también vienen muy bien. Como viene muy bien el hecho de recordar que cada uno de nosotros tiene un jugador capitán, por así decirlo, un jugador que vetamos al resto y que no van a poder alinear en la siguiente jornada. Yo tengo que decir que voy a volver a repetir, porque ya lo he dicho en los pronósticos, tengo plena confianza en Pedro Neto, así que es mi jugador que he vetado para que nadie pueda ponerlo en estas semifinales. Además, un poco también jugando la carta de es el primer partido, y yo creo que todo el mundo lo hubiera puesto. Entonces digo, para evitar un posible cambio, digo, voy a intentar jugar a ver si pillo a Diego. Y he intentado hacer ahí la 13-14. El resto del equipo, pues sí que he hecho un mix de, como creo que van a ser partidos donde sobre todo en el Paris Saint-Germain Real Madrid va a haber bastantes goles, pues me quedo con que en la parte defensiva he ido con el Chelsea y con el Fluminense, donde me voy con Robert Sánchez, voy con Cucurella, voy con Thiago Silva, voy con Ignacio, y hago ahí un poco la diferencia en, bueno, ya que el Madrid y el Paris Saint-Germain creo que lo van a pasar mal atrás, voy con ese encuentro. En el centro del campo, pura magia, creo que va a ser de las primeras veces que pueda alinear a Vitinha, porque la verdad es que casi nunca me lo habéis dejado, entonces bueno, está bien que entre en mi equipo. Enzo, que ha tenido que entrar un poco por un futuro veto que vais a ver a continuación. Y Arda Güler, que yo lo tengo bastante claro. A nivel fantasy estoy enamorado de Arda Güler. Entre él y Bellingham no hay color para mí. Es verdad que Bellingham tiene más gol posiblemente, pero la participación e incidencia que tiene Arda Güler es brutal. Y luego, como siempre, pues mi sistema de 4 delanteros con Pedro Neto, jugador ahí referencia para esta jornada. Y luego Kvaratskhelia, Dembélé y Mbappé. O sea que también cumplo los requisitos de Diego. Yo también he apostado un poco por la defensa de Fluminense. Fabio, el portero, porque era la opción low cost de los 4 que había y necesitaba músculo económico. Ignacio, que viene haciendo puntazos. Si no hubiera puesto a Thiago Silva, pero es que Ignacio vale poco y está pintando en verde todos sus partidos. Cucurella, Hakimi y Fran García. Voy aquí con los laterales a muerte. Fran y Hakimi, ya hemos hablado mucho de ellos. Cole Palmer, que ha sido mi jugador vetado. Aquí estamos en el top 100, pero estamos molestando a los que están más arriba. Es lo que hay. Arda Güler, que estoy 100% con Carras. Me flipa este jugador. Y creo que va a ser de lo más salvable del Madrid junto a Mbappé, que creo que contra su ex equipo puede incluso llegar a marcar. Y por eso le tengo en mi delantera. Tenemos a Hércules, de Fluminense, que sorprendió en la jornada anterior. Y creo que, oye, pues por las pocas opciones de dinero que tenía en medio campo, es lo que más me encajaba. Joao Neves, que ha estado un poco ahí de tapado en el mediocentro del PSG, están los Vitinha, Fabián. Yo voy con Joao Neves para esta jornada. Y por último, tenía que acabar la delantera, estaban ahí un Madueque, podía haber puesto a Nico Jackson, pero voy a ir con Joao Pedro, recién fichado del Chelsea, que ya debutó. Me encantó lo que vi de él, después en el vestuario bailando, como si llevara 3 meses ya en el Chelsea, lleva días prácticamente, así que bueno, equipo que ya no tengo tanto músculo económico quizá como mis rivales, pero creo que ahora ya sin tanto cambio podré pelear un poco más. Yo, aparte de desear por temas emocionales la victoria de Fluminense, también me interesa que ganen los brasileños porque me han vetado a 2 jugadores del Chelsea. Probablemente los 2 jugadores más importantes o que más puntos puedan hacer en contexto fantasy. Así que he tenido que apostar bastante por Flu. Ignacio, como decía Josep, a mí me parece de las revelaciones del torneo, impresionante. Así que lo veis ahí en la zaga. Arias, el colombiano, yo sigo insistiendo con este jugador porque tiene ahí su magia. Y Hércules, ahí coincido con Josep. Y arriba he puesto otra vez a Cano, que la verdad que tiene poquito gol, pero oye, si suena la flauta. Primer partido, ya va a ser la última oportunidad, para hacer cambios, así que yo me la voy a jugar ahí. ¿Quién es mi jugador vetado? Fijaos cómo estoy de estratega, que no lo veréis en mi 11. Hoy voy totalmente al despiste. Mi jugador vetado es Desiré Doué, que no os preocupéis, que terminará entrando en el 11, porque digo yo que Nkunku, Jackson y Cano no van a hacer un hat-trick cada uno, ¿vale? Así que no os preocupéis, que Doué acabará entrando. El que sí que entra ya,
por norma semanal y porque tengo muy buenas sensaciones, o quizás son las ganas que yo tengo, es Ousmane Dembélé, que ya está en mi alineación. Y que no haya mencionado, pues yo he optado por Robert Sánchez en la portería, Cucurella y Hakimi, que la verdad que están siendo 2 minas de puntos las últimas jornadas. Y Enzo Fernández es el jugador que no había mencionado. ¿Queréis que os cuente una anécdota de un jugador que he visto que ya está en 2 equipos nuestros? Dale, caña. Yo he jugado contra Robert Sánchez. ¿Qué dices? Sí, pero es que te voy a sumar más todavía. Robert Sánchez es familiar mío. O sea, ¿qué dices? Sí, hombre. Sí. Robert Sánchez es primo segundo mío. Qué fuerte. Totalmente. Qué fuerte. Yo al final. Carras tiene info de primera mano, ¿eh? Claro. Robert Sánchez, que al final nació y creció futbolísticamente en la región de Murcia. Y yo cuando jugaba en un equipo de aquí, de Ciudad Jardín, en un amistoso, porque al final él evidentemente a nivel deportivo, vamos a decirlo, tenía bastante más nivel que yo. Y en un amistoso, Ciudad Jardín contra mi equipo, Pinatar, compartimos ahí un amistoso. Ahí nos conocimos ya un poco más de mayores, porque sí que habíamos tenido relación de pequeños, de algún evento familiar. Y ahí fue un poco cuando yo vi a Robert Sánchez, que ya era alto de narices, y me dijeron, es tu primo. Yo dije, ¿cómo? Es mi primo, efectivamente. Y pues nada, ahí nos hicimos una mítica foto que ojalá pudiera encontrar, pero la verdad que está perdidísima. Y nada, ahí supe que fue mi primo y luego pues he ido siguiendo su carrera, que fijaros cómo ha podido ser allí en Inglaterra y bueno, ahora jugando este Mundial de Clubes. Entre esto y lo de Rita Hayworth me estáis dejando loco, programa tras programa. Aquí hay que sorprender, Fantasy Fever hay que tirarle una para el último programa, a ver el árbol genealógico. En la última tendría que salir Reiner, o sea, yo creo que sería el cierre. Reiner. Sería todo, pero os paso una foto con él de fiesta. Sería el cierre perfecto. El próximo programa os cuento que Reyners es mi tío abuelo. Bueno, y ahora pues es el turno de Mar, que pues en esta ocasión ha salido un poquito a la calle para también hacer un poco los pronósticos de la semifinal de este Mundial de Clubes. Estamos en semifinales del Mundial de Clubes, 2 partidazos, Fluminense-Chelsea y PSG-Real Madrid. Vamos a salir a la calle a ver qué opinan los aficionados y qué pronósticos nos van a dar ante estos 2 partidos. Yo también me voy a animar, así que voy a ser la primera en opinar. Voy a dar mis pronósticos entre Fluminense y Chelsea, digo que pasa el Chelsea, y luego entre el partidazo de PSG-Real Madrid, digo que pasa PSG. Para mí PSG, lo he dicho desde el primer momento, ha sido mi favorito y el favorito de este Mundial de Clubes, así que no creo que será un partido fácil para ninguno de los dos, pero digo que pasa PSG a la final. Pronósticos entre Fluminense-Chelsea. ¿Quién pasa a la final? Pues yo creo que va a ser un partido súper reñido, que el Fluminense va a defender muy bien y en una contra se va a cargar al Chelsea. Un 1-0. 1-0, partido ajustado. Para el Fluminense. Luego, partidazo, PSG-Real Madrid. Pronósticos, sensaciones del partido. Sensaciones que el PSG se va a comer al Real Madrid. Un 3-0 fácil, un equipo que no juega nada, insulso, no tiene medio centro, no tiene nada que hacer contra el PSG. De semifinales de Mundial de Clubes. Tenemos por un lado al Chelsea contra Fluminense. ¿Quién crees que va a pasar? Unos pronósticos de este partido. Yo creo que el Chelsea en 2 o 3-0. 2-3-0. ¿Y por aquí? Yo opino que... Yo opino lo mismo. Lo mismo. ¿Y pasa el Chelsea? Sí, pasa. Sí. Va, ¿Chelsea o Fluminense? Me tienes que decir un equipo solo. Fluminense. Fluminense. ¿Chelsea o Fluminense? Chelsea. PSG Real Madrid. Aquí tenemos una aficionada del Real Madrid. Sí. ¿Quién pasa? Este va a estar bien reñido porque el PSG acaba de ganar la Champions. Campeón de Europa. Pero yo espero que queden de que 3-2 el Real 3-2. Madrid. O sea, sí va a estar reñido. Gana el Real Madrid. ¿Confías en este Real Madrid de Xavi Alonso? Sí, la verdad sí. ¿Estás viendo cambios en este Real Madrid? Sí, 100%. ¿Sí? Ya se ven más ataques. Se ven más ataques. Perfecto. Y por aquí, PSG Real Madrid. No, Real Madrid. Real Madrid. PSG Real Madrid. Real Madrid. Trae Real. muy buen equipo. Tiene ahorita. muy buen equipo. ¿Y crees que es mejor ahora en el Mundial de Clubes que la temporada que ha hecho? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que ha mejorado bastante. Perfecto. Entonces, una posible final de Mundial de Clubes entre Chelsea y Real Madrid. Vale, pues lo veremos. Ya está aquí el 6º episodio de Fantasy Fever. Muchas gracias como siempre a Josep Tena por estar aquí.
Nada, un placer como siempre. Y a Diego Morales. Gracias a vosotros, un gustazo y suerte. Y recordar a todos vosotros, descargar Fiverr, que lo tenéis en el primer enlace de la descripción y en el comentario fijado. Descargar la red social del momento para estar al tanto de todo el Mundial de Clubes y de toda la actualidad del mundo del fútbol. Porque además, para poder participar en todos los premios y sorteos que hay en Mr. Fantasy, en el sorteo con Dazón, tienes que estar registrado en Fiverr. Disfrutar de estas semifinales del Mundial de Clubes, que se avecinan dos partidos diferentes pero apasionantes y que en el próximo programa comentaremos. Suerte a todos en el Fantasy, nos vemos. Adiós. Chao.